Bien, nuevamente, María Elena, bienvenida. Entonces te decía que como es muy usual que las personas tiendan a pensar que la nómina y el salario es lo mismo, y realmente no es lo mismo, como tú te habrás dado cuenta, porque pues la nómina implica el pago de parafiscales en los casos que los prevé la ley y el pago de algunos otros agregados en el caso de que las empresas den lugar a ellos, dependiendo del número de empleados que tengan. Entonces aquí básicamente hay que hacer unas liquidaciones. Y finalmente está, bueno, dentro de esas liquidaciones también está una parte, digamos que grande, que es la liquidación de los contratos. Cuando se denomina es muy usual que ahí se demore algunos días o por lo menos una o dos sesiones para enseñarles a las personas qué derechos tienen los empleados en el momento en que se termina un contrato. Y bueno, está también la parte legal, pues porque hay formas de terminar contratos, ¿no? Los contratos se pueden terminar por justa causa o se pueden terminar sin justa causa, y dependiendo de si son contratos o bien a término indefinido o bien a término fijo, tienen una liquidación diferente. Por decir algo, cuando existen esos tipos de contratos, los contratos, esos tipos de contratos a término fijo, y se determinan esos contratos por parte del empleador sin justa causa, usualmente eso lleva al pago total, perdón, lleva al pago total del contrato hasta la fecha en que se termina. Diferente cuando sucede en los contratos. Regálenme un segundo, pues que me están llamando. Qué pena con ustedes, una compañera de ustedes que me estaba preguntando por el link. Ustedes tienen los links en Ciesco, ¿verdad? Tienen los links de todas las salas. En la plataforma, sí, señor. ¿Y si me están escuchando, niñas? María Elena y Alejandra. Sí, profe, yo sí. Sí. Sí, profe, yo también. Vengan, les digo, ustedes, qué pena con ustedes. Ustedes tienen los links en Ciesco, ¿verdad? Tienen los horarios y asociado al horario tienen el link que corresponde a cada una de las salas. Bueno. Pues yo por lo menos perdí 2 clases porque es que no tengo habilitada la mesa de ayuda. Entonces, Ya. este link me lo dio una profe. Ya, permíteme, le voy a enviar una foto del link a su Sí, está en compañera. la plataforma, en mesa de ayuda están todos los links. Sí, en la plataforma están todos los links. Sí. Lo que pasa es que hay algo que a veces nos impide a nosotros, digamos que son colocarles los links, y es que mientras comenzamos, el, el que, el canal de comunicación que tenemos con ustedes, miren, porque pues digamos que cuando son estudiantes antiguos uno tiene el WhatsApp de ellos. Cuando son estudiantes nuevos, el canal de comunicación que tenemos es la plataforma. Sin embargo, las plataformas, como varios docentes, tenemos clases compartidas. Por decir algo, yo no soy el único que doy electiva como nómina, porque hay otra persona que lo da en la mañana, y creo que los fines de semana hay alguien más. Entonces, ahí hay un titular que es el titular de esa plataforma de electiva nómina, y ese titular aparece como editor, y él es el único que puede colocar información. Entonces, cuando uno es editor, ahí en la plataforma de apoyo a la presencialidad,
les coloca el link de acceso cuando uno es editor. Si uno no es editor, no tiene cómo colocárselo, tiene que pedirle a veces el favor y no me he podido contactar. De hecho, no sé quién es el que tiene la función de editor en esta página de electiva. Yo tengo la función de editor, pero en otras materias. Bien, sin embargo, ya le envié a su compañero el link. Digamos que mientras se normalizan, la primera semana, pues sí sucede cuando es presencial. Yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad, a veces entraban los chicos y después de media hora, profe, esta no es mi clase, qué pena con usted, y salía. Con mayor razón cuando es presencial, cuando es virtualidad. Bien, Alejandra, ¿cómo te va? No te había saludado. Bien, profe. Bueno, le comentaba a María Elena. Alejandra, ¿tú de qué especialidad eres? ¿Qué estás estudiando? Gestión contable. Ah, bueno, tú estás en la misma condición de María Elena. O sea, ustedes ya han tenido algún contacto y la idea es que deberían haber tenido un contacto relativamente fuerte con la nómina. Y digamos que en el caso de que se haya estudiado gestión contable, usualmente ustedes van hasta la contabilización de la nómina. Recuerden que la nómina uno primero la contabiliza contra el pasivo contra el gasto, y después el pasivo lo cierra y va sacando los dineros que corresponden o bien sea la cuenta de bancos o bien sea la cuenta de caja. Pero digamos que esa es la parte mecánica del asunto, ¿no? Aquí hay una parte mecánica, como le comentaba a María Elena, y hay una parte conceptual. La parte mecánica va por el lado de todas las liquidaciones que se hacen, de los salarios, las liquidaciones de los porcentajes que se les descuentan por salud y por pensión, y adicionalmente los otros sobrecargos que se hacen en los casos en que las personas hayan trabajado horas extras o hayan trabajado dominicales, tengan algún tipo de comisión, cómo se establecen los salarios base para la liquidación de tanto de las prestaciones sociales como para la liquidación de los contratos de trabajo en los casos en que se den por terminados los contratos de trabajo. Entonces, ustedes ya han tenido un contacto relativamente fuerte con ese asunto. Esto para ustedes debe ser muy sencillo. Bien, si logramos llegar, porque es que, bueno, aquí no todos tienen, digamos que conocimientos previos iguales. Aquí yo veo en el listado que hay chicos que son de tecnología, técnicos en gastronomía, hay otros que son técnicos en seguridad y salud. Como son electivas, las puede tomar cualquiera. También hay otros de cualquier modalidad. También hay otros que son técnicos en electrónica, y así sucesivamente. Entonces, la idea es que ustedes, siendo tecnólogos en contabilidad, tienen muchos más conocimientos que algunos de sus otros compañeros. Digamos que vamos al ritmo. La idea, ¿ustedes manejan SIGO, chicos, niñas? Pues yo una vez lo vi en el INCAP, pero no así bien, no, profe. ¿Y María Elena? Yo también lo vi solo en el INCA. ¿Más o menos lo manejan? Sí, pues digamos, para ingresar al programa y ingresar cuentas y eso, pues fue como parte de lo que vimos. Bien, en la universidad tiene SIGO en la nube. Entonces ustedes, estando desde sus casas, podríamos hacer prácticas en las cuales incluyamos SIGO en la parte, por decir algo, de lo que les hablaba hace un momento, la contabilización de la nómina, pero también la generación de la nómina. Pero entonces digamos que eso tendría que ser casi que al final, en el último corte, porque no todos sus compañeros tienen, de lo que les decía hace un momento, tienen los mismos conocimientos respecto a las nóminas. Ustedes sí ya han tenido un conocimiento previo. Bien, perfecto. Entonces, mientras llegan sus compañeros, adicionalmente, algunos me escribieron y les envié el link. ¿Por qué no nos conocemos? ¿Por qué no se presentan, niñas? Si quieren pueden colocar imagen. No se preocupen que hasta ahora todos estamos un poquito cansados y se nos nota en la cara. Entonces, Alexandra, ya que estás ahí, si eres tan amable. Yo me presenté anoche, profe.
En el curso de Sí, estadística, análisis financiero, no, anoche responsabilidad social. responsabilidad social. Listo, dale. Por lo menos para que te conozca María Elena mientras van entrando tus otros compañeros. Bueno, Ya que tú tienes por lo menos 2 materias conmigo. sí, señor. Dale. Bueno, mi nombre es Alexandra Ortega, soy técnica en gestión contable y tributaria, egresada del INCAP. Estoy haciendo el tecnólogo aquí en el homologado de la Universidad Unigermana. Vivo con mis 2 hijas, mi esposo. Actualmente trabajo manejando 2 empresas, soy administradora, soy auxiliar de administración y contable. Y ya, no más. Listo, perfecto, Alexandra. Entonces, bienvenida a tu electiva. Gracias, Buenas profe. noches, te doy la bienvenida por el lado de responsabilidad social. María Elena, si tú eres tan amable. María Elena, ¿estás ahí? Sí, profe, es que no puedo activar el video. Bueno, no te preocupes. Ah, bueno, ahí ya te vi. Hola, María Elena, ¿cómo estás? Hola, bueno, yo también me gradué de INCA como auxiliar, bueno, como técnico en contabilidad y finanzas y pasé a hacer a la Unigermana el tecnólogo. Eh, pues lo que me estoy desempeñando como auxiliar de facturación y cartera y, y pues veo algunas cositas de nómina también. Bien, perfecto, María Elena, bienvenida. Bien, les voy a mostrar un video. Lo que pasa es que usualmente, ¿cuál es la incidencia de las nóminas en la operatividad de las empresas? Aquí hay que mirar también algo porque es que hoy en día se espera de los profesionales, y ustedes pues ya van en su profesionalización, se espera de los profesionales no solamente que hagan cosas mecánicas. Usualmente la nómina es visto como algo mecánico, pues todos los meses se genera nómina, entonces como que sencillamente repitamos el proceso, generemos nómina, entremos las novedades, que pueden ser las novedades de las horas extras, las licencias que hubo, los nuevos contratos, las personas que salieron, como que miremos las variaciones que hubo de un mes a otro y listo, y eso se vuelve como en una mecánica. Sin embargo, hoy en día se espera que los profesionales, los técnicos, los tecnólogos, ofrezcan un valor agregado. O sea, que no solamente venga y me haga eso de calcularme la nómina, porque al fin y al cabo eso lo hace el paquete contable, o si no tienen paquete contable, sencillamente tienen algún otro tipo de software. No sé si ustedes manejan SAP, SAP lo hace. Digamos que hay muchos software que lo hacen, entonces se vuelve una cuestión repetitiva de sencillamente accesar los valores y algunas novedades y ahí se termina generando la nómina. Sin embargo, las empresas esperan que hoy en día uno los asesore respecto a qué tanto es conveniente tener algunos tipos de trabajadores, a qué tanto se está moviendo la nómina y hasta qué niveles pueden tener incidencia sobre los costos y gastos de la empresa. Existen empresas que se sobredimensionan en sus nóminas y a consecuencia de eso crean una burocracia que no es conveniente y adicionalmente que es difícil de llevar en el día a día. Entonces se termina teniendo una incidencia muy grande en los costos que puede tener la empresa y en las rentabilidades. Entonces también a veces se espera como que no solamente se tenga la parte mecánica, sino que se sirva como asesor. Desde el nivel técnico, recuerden que ustedes en el nivel técnico están dirigidos a la parte táctica de la empresa y desde ahí uno esperaría que lo asesoren y le digan qué tan convenientes son o no los tipos de contratos y los tipos de gastos que se están generando en la nómina. Yo recuerdo que en alguna ocasión que había un contador en una empresa, yo le preguntaba, bueno, yo trabajo mucho en las empresas en la parte de análisis financiero, eh, y hubo un inconveniente de unas maquinarias que se importaron desde Estados Unidos, y era maquinaria pesada, digamos que eran orugas de esas Caterpillar. Y esas maquinarias, pues fácilmente una oruga puede tener un valor de 700, 800, 1200
millones de pesos dependiendo de si está nueva o si fue repotenciada, y no se habían pagado los impuestos de eso. Y eso dio al traste con la empresa. De hecho, la empresa terminó multada. A mí me llamaron cuando ya la empresa estaba en ese proceso de pelear, entre comillas, esas multas y mirar a ver qué tanto incidía en la viabilidad de la empresa, todas esas multas y esas sanciones. Y yo, hablando con el contador, le dije al contador, venga, ¿y usted no les dijo que aquí había que pagar toda esa cantidad de impuestos y que si no los pagaban se podría venir una sanción? Él me dijo, no, es que yo aquí no soy asesor, yo soy únicamente contador, yo hago lo que me digan. Pero ¿cómo así? Se supondría que usted debió haberles dicho que ahí se generaban unos tipos de impuestos por el lado de los aranceles que cobra la DIAN por entrada de mercancías que vienen por importación. Y eso no lo pagaron, y ahorita mire que el problema en el que puede estar la empresa. Entonces, se supondría que uno no solamente vaya a hacer cosas mecánicas, sino que adicionalmente termina por asesorar en parte a la empresa indicándole qué tan conveniente es. Ustedes, no sé si ustedes vieron costos y presupuestos. ¿Sí alcanzaron a ver costos y presupuestos? Sí, señor. Sí, pero ¿Sí? ¿Recuerdan los 3 elementos del costo? No, profe. Recuerden que los 3 elementos del costo son la materia prima, el primero, la materia prima directa, el segundo, la mano de obra directa, y el tercero, los costos indirectos de fabricación. Y recuerden que dentro de los costos indirectos de fabricación incluimos la mano de obra indirecta, que es toda esa parte de lo que sea soporte, los gastos de administración y los gastos de ventas. Entonces, todo eso sumado, y si a eso le aplicamos ese 52% que en promedio son los sobrecargos por el pago de prestaciones y para fiscales y todo lo demás, pues ese es un componente alto que termina por afectar la viabilidad de las empresas. Bien, les voy a compartir un video que les muestra a ustedes de cómo el valor de los salarios que se pagan es mucho más alto y tiene una incidencia mayor en la viabilidad de las empresas en cuanto a que ese costo que se asume, que es un costo de producción o un costo de ventas, termina muy afectado por la cantidad de empleados que se tienen. Entonces, no solamente es lo que les decía, la parte mecánica de hacer los cálculos, la parte mecánica de hacer aplicar las novedades y la parte mecánica de realizar los registros contables, sino que adicionalmente hay que medir, y esperaría uno que un asistente, un tecnólogo o un profesional en contabilidad lo asesore a uno respecto a eso, de medir la incidencia que tienen esos pagos en la viabilidad de la empresa. Parece que ya tenemos a Diana. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Bien, gracias. Diana, le toca que se presente. Exacto, sí, eso te iba a decir. Y no creo que tengas la cara del lorito que tienes ahí de imagen, ¿no? Me imagino que tienes No. que puedes conectar. Hola, Diana, ¿cómo estás? Diana, aquí Hola, estoy con tus compañeras, María bien, Leira y señor. con Alexandra. Ustedes son mucho más. Yo tengo aquí en la lista 9. Me imagino que los otros irán ingresando. Entonces, si por favor te presentas con tus compañeras y tan pronto termines, les coloco un video que les muestra como toda la clase de empleados que pueden haber en una empresa tipo. Entonces, si te presentas, por favor, Diana. Ah, bueno. Buenas noches, profesor. ¿Y cómo es? Mi nombre es Diana Loaiza. Buenas noches, Diana. Entré a quinto semestre. Que le cuento. Acabé de llegar porque es que estoy haciendo las prácticas de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y pues estaba que buscaba el link, pero no me fue posible encontrarlo. Gracias, profe. Ya sí pude entrar por lo que la foto que me envió. Yo no sabía, Dianita, si no te lo hubiera enviado. No sabía que estabas en esta. ¿Qué le cuento? Ah, Bien, no, yo tampoco. bien, perfecto, Diana. Sí, eso Bienvenida. es. Y digamos ¿Qué que más ya les cuento? tenemos, señora. ¿Y qué más les cuento? No, nada novedoso. Bien, perfecto, Todo bien, Diana. profe y Bienvenida compañeras. a tu curso de electiva nómina. Bien, entonces acaban de entrar sus compañeros. Hoy vamos a hacer, digamos, un recuento general de unos conceptos básicos y a dónde se genera la nómina
antes de entrar como en la parte gruesa de la materia. Les voy a compartir un video que les muestra a ustedes cómo existen en la empresa muchos más gastos de los que uno pretendería. A veces la gente termina, el consumidor, sobre todo el consumidor, o sea, la persona que no trabaja dentro de la empresa, termina viendo el producto y únicamente la materia prima, no alcanza a medir. La materia prima es muy evidente, porque cuando son productos físicos, no servicios, sino productos físicos, las personas miden como que, ah, no, listo, si es, qué sé yo, un pan, ahí alcanzan a calcular, pues que aquí hay algo de harina, aquí hay algo de azúcar y de pronto hay algo de arequipe y hay algo de sal y de azúcar, alcanzan a medir eso. Sin embargo, no alcanzan a medir el efecto que tiene el salario y otro tipo de cosas que terminan generando gastos para la empresa. Entonces les voy a compartir un video que nos permite ver un poco más la incidencia y la cantidad de... a ver si lo podemos coger de acá, si pudimos. De gastos y costos que se generan en una empresa dentro de todos esos tipos de pagos que se hacen por el aspecto laboral. ¿Qué tal andan en inglés? Uy, profe. ¿Bien? Ahí va. Bueno, aquí van a practicar un poquito su inglés. Sí están viendo el video, ¿verdad? Sí, profe. Those handful of you might not know what supply chain management is. Let me provide you a brief explanation. Let's take a simple product, like a bottle of water. Clean water, a plastic bottle, a plastic cap, and a label. Buying them at the store or vending machine might cost you about $1.50. How much of that do you think is profit? Nope. Wrong. Wrong again. Not likely. Water. A plastic bottle and a label. That couldn't cost more than 50 cents. And if you buy them in bulk, how could each bottle not give you at least $1 in profit? Seriously. If you think you can make $1 per bottle, you should drop out of college right now and get into the bottled water business. You see, this right here illustrates one of the most common consumer misconceptions. Product cost is not equal to material cost. And in business, you don't have the luxury of thinking only as a consumer. You need to think like a business executive, or better yet, an entrepreneur. So, in order to figure out where all that profit went, we need to imagine what it took for that bottle of water to get into your hands. First, you need to negotiate the purchase of the empty bottles and caps. Those bottles will be much easier to transport if they're in boxes. We'll need to shrink wrap those bottles so they don't fall out of the box. We can move a whole lot of boxes quickly if they're all put on pallets. In order to move the pallets, you'll need a forklift, which means you'll need a forklift driver. That forklift will then take the pallet and put it into a truck, which will require a truck, driver, fuel, and insurance. Also, you'll need a label for that bottle of water. Therefore, you need to design the label, print the label, and get the label shipped to the plant. Another truck, driver, more fuel, and insurance. Our water bottling plant won't be free, and neither will the energy it uses. In our bottling plant, we'll have employees and bottling machines, and let's not forget the day-to-day items like light bulbs, garbage bags, machine parts, janitorial supplies, toilet paper, and anything else that would be used at the plant by the employees. Oh yeah, and we'll also need access to the drinking water. Machines will then purify the water. Other machines will bottle the water and affix the labels to the bottles. And still, another set of machines will box, shrink wrap, and then palletize the bottles. In order to move those pallets, again, you'll need a forklift, which means we'll need another forklift driver. That forklift will then take the pallets and put them into trucks headed to the distribution centers. And as we've seen, those trucks will require drivers, fuel, and insurance. Those distribution centers will also require employees, forklifts, and energy. From the distribution center, they'll head out to retail stores on still another truck, which will require a driver, fuel, and insurance. That store will need employees to unload the truck, stock the bottles of water on the shelf or refrigerator.
If you have a refrigerator, you'll of course need energy. If we want to secure our stock, we may get a security guard or a security system. And of course, the store will likely get insurance. Also, imagine the costs associated with returning and replacing bottles that are damaged. Oh, and for some reason, even bottles of water sometimes have 1-800 numbers, which means you'll need a staffed call center to answer the customer's questions about your bottle of water. Wow! All those materials, boxes, people, machines, buildings, energy, fuel, and vehicles, they cost money. Those things weren't free, and they probably weren't used efficiently, and it's likely that several bottles didn't survive the journey to the consumer. Oh, and by the way, the employees at the water company, you know, the ones that work in finance, accounting, marketing, human resources, and IT, they want a paycheck too. So, through that simple example of a super simple product, we're beginning to see that companies face challenges when they buy things, make things, move things, sell things, and service things, which includes repair and maintenance. Oh, and let's not forget, companies need to do all these things using sustainable materials, energy, and methods. Guess whose job it is to make sure that all these things happen flawlessly, with minimal effort, and of course, at minimal cost? You guessed it, supply chain managers. The supply chain manager needs to be able to do all of these things. They need to give the customer the product they want, when they want it, as often as they want it, for a reasonable price, while still managing to make a profit. This requires world-class skills and knowledge in the study of supply chain management. There's that scary term again, supply chain management. Let me try to make it friendlier by shuffling around the words. There you go. The management of the chain of supplies. For some reason, that just seems a whole lot easier to understand, doesn't it? But it also helps us understand the complex nature of supply chain management. I mean, the management of the chain of supplies. Now let's think of other products and what their supply chains might encompass. Hamburgers, sweaters, coffee, tables, cars, and airplanes. Now I know many of you are saying, but I live in a service economy. I won't be manufacturing anything. Wrong again. As of 2008, the US was still the #1 exporter of manufactured goods. Okay, maybe not for long. So let's talk about service economy supply chains. Let's think of something you're probably familiar with, the hotel industry. What do hotels manufacture? Lodging experiences, dining experiences, spa experiences, which altogether make up vacation and conference experiences. In order to do all these things effectively and efficiently, what's required? Hotels need to buy things like beds, furniture, televisions, cable, food, soaps, towels. They also make things, or in this case, manufacture services like housekeeping, meals, massages, and special events. Hotels also move things like transporting clean towels and food to and from the rooms, as well as transporting guests and their luggage to and from the airport. They even sell things like in-room movies, internet services, and tickets to events. And finally, they also provide services such as making reservations, organizing events, making wake-up calls, and even cleaning and pressing clothes. Once again, we see that the fundamental skills learned in supply chain management can be used to manufacture service experiences as much as they aid in manufacturing products. Well, I hope that this has given you an idea of what supply chain management is all about. You see, this is the reason why little kids all around the world want to be supply chain managers. They want to take part. Listo, perfecto. Dame un segundito, dejar de... Bien, parece que tenemos a alguien más. No, estamos los mismos. Bien. La idea que de lo que nos vende el video es que hay una incidencia muy grande en cuanto a los costos de producción en función de la mano de obra y por ende dentro de la nómina. ¿Dónde hay una incidencia mayor para las empresas de manufactura, para las empresas comerciales o para las empresas de servicios? ¿Los de servicios, profe? Sí, señor. Sí, señora. Las empresas de servicios regularmente tienen unas nóminas más altas porque el servicio
es algo personalizado. Digamos que un producto se vende solo en función de las características que se tiene. Obviamente requiere un impulso y ese impulso, de hecho, incluso en los supermercados lo llaman así, impulso. Unas niñas que están ahí ofreciéndolos. Pero es más fácil vender un producto que vender un servicio en el sentido de que el producto es algo físico que origina mayor confianza al comprador, mientras que el servicio es algo intangible que de alguna manera requiere de una mayor presencia de personal para poder ser apalancado y terminar por colocarlo en consumidor final. Bien. Vamos a hacer nuestro acuerdo de todos los semestres. Recuerden que, y eso lo van a ver reflejado en la plataforma de apoyo a la presencialidad, una vez se normalicen esas plataformas. Recuerden que nosotros tenemos 3 momentos o 3 cortes. El primer corte, que son alrededor de unas 5 semanas, el segundo corte son también otras 5 semanas y finalmente el tercer corte, que el tercer corte corresponde a las 6 últimas semanas de capacitación y de clase. El primer corte tiene un valor porcentual respecto de la nota del 30%, el segundo corte igual tiene un valor porcentual de otro 30% de la nota y por obvias razones el último corte tiene un valor porcentual del 40% del valor de la nota final. Recuerden que ustedes están aprobando con el 60% del valor de la nota acumulada y pues eso hay que ponderarlo en función de los porcentajes que vale cada uno de los periodos, el 30, 30 y 40. La universidad, la facultad y la vicerrectoría nos recomienda a nosotros, mire, no les vayan a sacar una sola nota. Digamos que como en todos los cortes hay un parcial, entonces lo que nos dicen, no deje únicamente para el final y hágale únicamente el parcial al chico, porque si el estudiante o la estudiante pierde el parcial, pues pierde el corte. Y digamos que no sería como justo porque eventualmente lo puede haber perdido por una situación especial. Ese día se puso nerviosa y no dio pie con bola, pero es una persona juiciosa que ha estado estudiando, que ha estado haciendo las tareas, que ha estado haciendo las actividades que se les ha propuesto desde la docencia y pues terminó perdiendo por algo externo a sus conocimientos. Entonces la idea es que nosotros les sacamos por lo menos 3 notas en cada uno de los cortes. ¿Cuáles son las notas que yo usualmente les saco en cada uno de los cortes? Una que corresponde a los talleres. Esto de talleres implica tareas, trabajos, investigaciones, exposiciones yo no hago y ahorita digamos que menos en virtualidad. La otra actividad son quizzes. ¿Qué es un quiz? Un quiz sencillamente es una prueba pequeña en la cual de pronto se le haga una sola pregunta. Y regularmente esas pruebas corresponden a lo visto en la clase anterior. Digamos que yo no les voy a hacer un quiz si estamos en, qué sé yo, en noviembre sobre lo que vayamos a ver en esta clase. No, usualmente corresponde, es una pregunta pequeña, donde pues estando aquí en virtualidad, pues se la puedo colocar por algún drive o se la puedo colocar por algún formato de Google Formularios, entonces lo único que tienes que contestar una pregunta de selección múltiple o 2 preguntas de expresión de unos 5 minutos. Y finalmente, el parcial del corte. Esas 3 notas sumadas y ponderadas darán la nota definitiva del corte. Entonces, ¿cuál es nuestro primer convenio? Los valores porcentuales de esas 3 actividades, de los talleres, de los quizzes y de los parciales. Entonces las escucho, niñas. Tenemos que llegar al 100%. La idea es que ustedes dividen, me hacen una propuesta, qué sé yo. Me dicen, no, profe, los talleres valen el 10%, los quizzes valen el otro 10% y que el parcial valga el 80%. ¿Listo? Entonces ustedes propónganme cuál sería el valor porcentual para los talleres, para los quizzes y para los parciales. Eso funcionaría para los 3 cortes. ¿No se les ocurre nada, niñas? Es 40, 30, 30, ¿no, profe? 40, 30, 30. ¿Sus compañeras están de acuerdo? Digamos, talleres 40, quiz 30 y parcial 30, ¿no? ¿Les parece bien a todos? Si quieren, levanten la manito a ver si estamos de acuerdo. Sí, yo sí, me parece bien.
Listo, entonces vamos a funcionar 40% los talleres, los quizzes me dicen que un 30%, y Sí, finalmente señor. el parcial otro 30%, y ahí tendríamos el total de nuestra nota para cada uno de los cortes. Listo, niñas, eso ahí además queda grabado como evidencia. Bien, ¿qué es lo que entienden ustedes por nómina? O sea, ¿qué es una nómina? ¿Cuál es el concepto que tenemos de nómina? Hoy es 21, 7 por 3, 21. Entonces estaríamos en el 3. Tú estás en la posición 3, María Elena. ¿Qué concepto tienes de nómina tú? No se preocupen, lo que piensen que es la nómina. ¿Sí estás ahí, María Elena? Parece que perdimos a María Elena. Señor profe. Te decía que cuál es el concepto que tienes de nómina. No te preocupes que esto no es evaluativo. O sea, uno siempre tiene allá como Bueno, pues en el imaginario de uno algo que le dice, bueno, eso es esto. Señor. cuando yo vi nómina, llenábamos un formatico que era, pues como tal, el salario de las personas, y Bien. ahí se incluían abajo los parafiscales Ujú. y la seguridad social. Entonces, pues para mí, digamos que esos son como los componentes de una nómina, lo que debe pagar la empresa y el empleado por consecuencia lo que se pagaba. Bueno. Y todo lo que se va provisionando de prima, cesantías, intereses de cesantías. Básicamente eso es lo que tengo de el concepto de El nómina. concepto de nómina, perfecto. Bien, digamos que hay muchos componentes, como tú dices, efectivamente, ahí se empieza a colocar el salario básico, la cantidad de horas extras, se les hace unos descuentos a los empleados por el pago de seguridad social y por el pago de salud, y adicionalmente se hacen otros agregados, y finalmente, como tú dices, si fue que lo vieron en el formato ese de nóminas que proporciona Minerva, en la parte de abajo hay un cuadrito en el que dice, mire, aquí coloque toda la parte de parafiscales y lo que corresponde a la empresa por los aportes de salud y de pensión. Digamos que en términos generales lo que nosotros conocemos por nómina es una liquidación que se hace con objeto de todos los contratos de tipo laboral que tiene una empresa respecto de sus empleados. En el contrato de tipo laboral, digamos que la nómina se genera ahí, en los contratos laborales. Si una persona no ha hecho un contrato laboral, no aparece dentro de la nómina, ¿verdad? Entonces, básicamente una nómina es eso, es lo que es la liquidación de todos los gastos que terminan siendo ocasionados en un contrato de tipo laboral. Entonces, perfecto, María Elena, es correctamente lo que tú dices. Veremos, entonces les voy a compartir una diapositiva para que miremos el concepto un poco más de forma gráfica. Yo usualmente dejo unas tareas pequeñas de una clase a otra, no una cuestión que uno diga, uy, el profesor aquí se dio, bueno, el término es feo, pero bueno, el profesor aquí abusó, ¿cómo es posible? Nos colocó a liquidar una nómina de 250 empleados. No, conceptos y cosas puntuales y pequeñas de una clase a otra. Bien, esta es la presentación. Bueno, yo siempre voy acumulando en una diapositiva porque les coloco una diapositiva para que no se convierta esto en un soliloquio y en una clase magistral. Procuro también en algunos momentos, por decir algo, muchos de estos talleres vamos a abrir, me imagino que ustedes
más o menos deben dominar Excel. Vamos a hacer algunos formatos en Excel y ustedes sencillamente yo les voy mostrando y ustedes me van siguiendo y eventualmente al final de la clase les digo, listo, súbanlo por plataforma que ahí está, y como ustedes lo vieron aquí, ¿qué fue lo que yo hice? Pues suban lo que, la simulación de lo que yo hice en el salón y ustedes lo calcaron allá en su Excel. Bien, esta es acumulativa. Al final del semestre yo les proporciono eso para que ustedes lo tengan como las memorias de la clase o el repositorio de los conocimientos. Les sirve de paso para estudiar para el examen final. Antes no, porque si se lo traigo antes, no me entran a clase, pues no, yo tengo todo el contenido de la clase en las diapositivas del profesor. Y la verdad es que yo las voy adelantando clase a clase. Bien, nuestra electiva es nómina. Recuerden que la fundación es universidad del año 2017 mediante la resolución 26827. Mi nombre, Rodrigo Ardila Vargas. Mi correo les aparece ahí, docente.rodrigo.ardila@unigermana.edu.co. Si quieren anotar mi teléfono, yo siempre tengo esa precaución. Mi teléfono es 321-371-7329. Entonces, ahorita en el transcurso de la clase, por favor, envíen un mensaje. Profe, yo soy estudiante suya de electiva nómina y yo creo un grupo. Y en la medida en que vayan llegando un grupo de WhatsApp, y en la medida en que vayan llegando otros compañeros, pues los vamos anexando al grupo y así tenemos un canal adicional de comunicación. ¿Qué es la nómina? Mira, como les decía hace un momento, básicamente, la nómina es un concepto que se asocia a los pagos que hay que hacer, que debe hacer la empresa o la unidad económica, o el término que se utiliza en el contrato, el contratante o el empleador, de una serie de personas justificados en un contrato de trabajo, ¿verdad? Y nosotros allí terminamos por colocar todos los empleados que tiene una empresa. Entonces, hagamos algo. Bien, nosotros tenemos un ejemplo de trabajadores, son los trabajadores administrativos. ¿Qué otro tipo de trabajadores que originen un contrato de trabajo podrían encontrar ustedes en una empresa? Los del área de ventas, puede ser. Sí, señora. Entonces aquí tenemos vendedores. ¿Qué otro tipo de trabajadores? La parte operaria. Sí, señor, los de carácter operativo. Operativo. O sea, ¿y existe algún otro? O sea, si nosotros hablamos de trabajadores administrativos, estamos hablando, entre otras cosas, de nosotros como profesionales. Ustedes van dirigidas al área administrativa, entonces ahí hablamos de contadores, de técnicos, de tecnólogos, de profesionales, de especialistas, de gente que tiene maestría, o digamos las personas que trabajan, independientemente de su capacitación o su cualificación, pero que estén trabajando en el área administrativa, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de vendedores, estamos hablando del área comercial. Hay unas empresas que tienen muy bien dividido esto, de pronto por su forma de ser. Y finalmente, cuando hablamos del área operativa, hablamos de los operarios, digamos, los que tienen que ver directamente con lo que llamamos el objeto social de la empresa, ¿no? Recuerden que es que nosotros tenemos la razón social y el objeto social. En este caso, el objeto social es cuál es su razón de ser. Si es que están produciendo y manufacturando y fabricando productos y terminan vendiéndolos al público, entonces el área operativa termina subiendo una cantidad de personas que están manipulando máquinas, ¿verdad? Pero por decir algo, si yo los llevo al caso de la universidad, ¿cuáles serían los operativos en la universidad? Pensándolo desde el punto de vista de los trabajadores. ¿Los profes? Sí, claro, nosotros venimos a hacer los operativos. Digamos, los profesores, porque nosotros somos los que tenemos el contacto directo con el cliente, que en este caso el cliente son ustedes. Por eso les decía a ustedes, perdón, que para el caso de las empresas de servicios, como lo que sucede con la universidad, digamos que hay un componente muy alto del pago de nómina. Las nóminas afectan mucho a las universidades y a las instituciones educativas.
porque hay muchas personas dando clases, digamos que sus salarios pueden ser relativamente, entre comillas, pues yo quisiera que fueran mejores, pero pueden ser relativamente altos. Hay un costo alto allí. Personas cualificadas, que tienen algunos conocimientos, entonces, claro, allí hay unos costos relativamente altos. Mientras que si hablamos, por decir algo, de una panadería, ¿dónde están los operativos? Los panaderos. Los panaderos. Y si hablamos de la parte comercial, ¿quién sería en la panadería? El dueño. ¿El dueño? ¿La No, parte comercial? Los que los Ah, la meseros. parte comercial. O sea, toda empresa cumple con el requisito de tener administrativos, comerciales y operativos. Y ustedes me pueden proponer alguna empresa a ver si no encontramos trabajadores de carácter administrativo, comercial y operativo. En una cafetería, ¿quiénes serían los comerciales? Los meseros. Sí, claro, los meseros, la niña que atiende la mesa, bien sea que sea un hombre o sea una niña, esos son los comerciales. El comercial es el que tiene el contacto con el consumidor final. En este caso, el consumidor final se sienta en una mesa, entonces, obvio, lo que tú dices es cierto. Ahí el comercial viene a ser el mesero. ¿Y el administrativo en este caso quién sería? ¿O quiénes serían los administrativos en el caso de una panadería? El cajero, pues Sí, sí, señora, como el el que está. cajero. El cajero y eventualmente, ustedes, felicitaciones, niñas, escogieron una carrera que tiene una salida muy fácil. Digamos que ahí acertaron. ¿En qué sentido? Una panadería necesita un contador. Y si no es un contador o alguien que haga la contabilidad, que puede ser o bien un contador, o puede ser un técnico en contabilidad, o un tecnólogo, o un auxiliar contable. O sea, no sé, díganme ustedes una empresa o un negocio que no necesite un contador, así sea para hacer una declaración de renta a final de año. No existe. no existe, sí. La legislación obliga. ¿Ya? Y de hecho las empresas, yo soy asesor empresarial, tengo una empresa con 2 socios más y asesoramos empresas de pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, y yo usualmente les digo eso, les digo, mire, no se ponga a tontear. Si es que, digamos, es una micro, le digo, contrate un auxiliar contable, que el auxiliar contable viene y un sábado le organiza a usted todos sus registros y le entrega de sábado en sábado. Hay muchos chicos que yo conozco en eso, hacen fácilmente 5 o 10 contabilidades al mes. A cada empresa le dedican un día. Es más, en este momento, siendo que hay muchas personas con dificultades económicas porque estamos trabajando en pandemia, yo conozco cualquier cantidad de tecnólogos en contabilidad, de auxiliares contables y de contadores, están trabajando en su casita, llevan toda la contabilidad de empresa, allá le va a final de mes, y ahí le mando los estados financieros, le mando el estado de situación financiera y le envío el estado de resultados, trabajando como diríamos, como dicen hoy en día ustedes, relajados en su casa. Bien, no sé si tengan alguna duda respecto al concepto. O sea, el concepto es que en la nómina yo tengo que incluir todos los valores que se generan por una relación contractual con todos los empleados que se necesitan en una empresa originados, como les decía, en una relación contractual, pero de carácter laboral, que es diferente, ¿no? O sea, por decir algo, yo puedo tener una relación contractual con, qué sé yo, con un outsourcing. Tengo una empresa de confección y esa empresa de confección, les digo que le encargo a publicidad todo lo que me haga la publicidad. ¿Ese contrato es de carácter laboral? ¿Qué ¿Por creen ustedes? servicio? ¿Sí? Y si es de servicios que, a ver, tengamos en cuenta algo, ¿no? Que una cosa es OPS, que son los contratos de servicios, órdenes de prestación de servicios, y otra cosa es el que yo a ti, contigo tenga un contrato para ejecutar una labor de carácter mercantil. Ese tipo de contratos no son contratos laborales,
Si tú, por decir algo, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Tienes una empresa de confección, lo que te decía hace un momento. Esa empresa de confección le encarga a Publicidad Toro que le haga la publicidad. ¿Ustedes creen que yo debería pagarle a Publicidad Toro vacaciones, primas, afiliar a Seguridad Toro perdón, a Publicidad Toro a la EPS y a la ARL no, el miedo a hacer la publicidad, sencillamente. Yo contrato la publicidad con Caracol. Esos son contratos de servicios, son contratos de carácter civil que no corresponderían. Yo no puedo meter a Publicidad Toro dentro de mi nómina o empezar a cargar con las prestaciones sociales y la seguridad social de los empleados que tiene Publicidad Toro para poder ejecutar las acciones que yo estoy contratando con ellos. Digamos que son cosas distintas. Por eso es que es importante el concepto de contrato de trabajo. Una cosa es que yo tenga empleados por prestación de servicios o OPS, otra cosa, y en ese caso sí sería un contrato laboral que me hacen. ¿Me están escuchando, niñas? Sí, señor. Me parece que tuvimos un corte en la conectividad. Bien, les voy a compartir nuevamente la diapositiva que estamos viendo, Bien, les decía yo a ustedes que entonces es interesante diferenciar entre las posibilidades que me da a mí la ley para saber qué es un contrato laboral y qué no es un contrato laboral, ¿verdad? Tengan en cuenta, por decir algo, que además todo esto se origina en el CST, el Código Sustantivo de Trabajo. El Código Sustantivo de Trabajo, digamos, es el que da las pautas para poder diferenciar qué constituye un contrato de trabajo y el cual incluiríamos dentro de la nómina y qué no constituye un contrato de trabajo y por tal razón no podríamos incluir en la nómina. Una cosa, por decir algo, si ustedes tienen una máquina, ¿saben qué es una máquina? No, profe. No, señor. Una máquina es cuando tú, por decir algo, haces cualquier producto, pero haces una parte del proceso del producto
y otra parte la encargas. Pensemos, por decir algo, en muchas empresas de confección, y eso es muy usual, digamos que esas son las empresas tipo que utilizan máquina. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos cortan, pero envían a confeccionar a otro lado. Ese contrato de confección, ¿sería un contrato laboral o un contrato civil? Confección. Sí, Interesante, ¿no? Sí, profe. Ese Yo contrato pensé yo que lo es un puedo contrato incluir, civil. señora. Que será un contrato civil. Un contrato civil es un contrato en el cual hay unas condiciones respecto a unos servicios que tú me vas a prestar, pero que no implican el pago de conceptos laborales, sino sencillamente el pago, por decir algo de, como lo que les comentaba hace un momento. A mí me hacen la publicidad, listo. Yo contraté la publicidad con una empresa, él se entiende con sus empleados, a sus empleados los incluirá en la nómina, pero yo a usted no lo puedo incluir como empresa dentro de mi nómina. No, yo sencillamente le Ah, digo, "Ah, listo, le pago 5 millones de pesos y usted me hace unas, qué sé yo, me hace unos logos, me imprime una... pensemos cuando las empresas están imprimiendo volantes. Si yo con una empresa, con una papelería o con una tipografía o con una empresa de artes plásticas, contrato el que me haga unos volantes, pues yo incluiré eso dentro de la nómina. no, No, ¿verdad? Profe, no, no causa sé. como un gasto. Yo no lo puedo incluir dentro de la nómina. Ahí lo que tengo es un contrato civil. Yo a usted le estoy comprando unos volantes. Que usted tenga empleados y a esos empleados que usted tiene allá para elaborar los volantes, pues usted será, esa es parte de su nómina, no de mi nómina. Entonces pensemos, por decir algo, lo que les decía ya. hace un momento. Para el caso de las empresas que utilizan máquila, las empresas que utilizan máquila, ¿qué les sucede? Yo corto en mi empresa. Ellos cogen y arruman así unas, más o menos este tamaño. Tela, 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 tela. Y con unas máquinas cortan, entonces pantalones, chaquetas. Y le entregan cortado a la máquina. ¿Y la máquina qué es? La máquina es una cantidad, es una bodega grande donde hay una cantidad de operarios. A esos operarios les pagan además por unidad que terminan cosiendo. De hecho, eso es muy barato, digamos que, porque ellos se agarran como en línea y eso van pasando así. Incluso ni siquiera cortan el hilo que une una prenda con otra. Eso es muy rápido. Una persona de esas que adquiere, digamos que una agilidad, termina haciendo fácilmente 200, 300 pantalones diarios. Y no es que gane mucho porque eso se lo pagan muy barato. De pronto le pagan 280, 150 pesos por pantalón que cose. Pero esos empleados son empleados de la máquina, no son empleados míos, siendo yo la empresa confeccionadora. Yo le mandé allá a que cosan allá. Yo corto y le envío a que él cosa. Ahí yo lo que tengo yo con la máquina es un contrato de carácter civil, no un contrato de carácter laboral. Y si no es un contrato de carácter laboral, pues obviamente no lo incluyo dentro de mi nómina. Bien, entonces es interesante mirar a ver cuáles son los contratos que sí darían origen a liquidaciones dentro de la nómina. Bien, ya tenemos el concepto general y el concepto general, como vimos, sencillamente implica el que yo estoy generando en la nómina las liquidaciones de todos los valores que tienen que ver con una relación contractual de carácter laboral. Si no es de carácter laboral, no estoy incluyendo eso en la nómina. Bien, ¿qué es lo que se llama un contrato laboral? Un contrato laboral, y lo expresa así el artículo 12 del Código Sustantivo de Trabajo, es aquel por el cual una persona natural, miren que aquí dice persona natural, por eso es que la máquina no constituiría, o la empresa de publicidad no constituiría un contrato de carácter laboral, porque no es una persona natural, es una persona jurídica, es otra empresa. Y aquí lo que dice el Código Sustantivo de Trabajo es que aquel por el cual una persona natural, o sea, uno como que está vendiendo su mano de obra, se obliga a prestar sus servicios a otra persona que puede ser natural o jurídica bajo la continua dependencia o subordinación y mediante una remuneración. Eso es lo que excluye que yo pueda tener contratos de carácter laboral entre empresas. O sea, el Banco de Colombia no puede tener un contrato de carácter laboral con la vivienda. Tiene un contrato de carácter civil, si es que se están prestando algunos servicios entre ellos.
para que haya un contrato de carácter laboral, el que hace el trabajo tiene que ser una persona natural. O sea, yo, que me Natural. obligo. Ah, ya. Esa es la diferencia. O sea, cuando usted está contratando con una empresa, no porque la persona es una empresa jurídica. No sé si ustedes han tenido algún, señora. Sí, profe, así es. Si las empresas son jurídicas y eso tengo entendido que eso también me ha explicado el contador. Y nosotros somos personas naturales o también, ¿cómo es que se dice? Ay, se me olvidó. Se me fue. Lo que me Bueno, explicó. la idea es Sí, que cuando son, señora, como usted dice, profesora. Así es. Así le o sea, entiendo. entre personas jurídicas no puede haber un contrato laboral si ambas son jurídicas. Hay contratos de servicios, pero de carácter civil. Mientras, o sea, por lo menos debe haber uno que sea persona natural. Que ambos sean las personas naturales, listo, perfecto. Piense usted, por decir algo, el dueño de una finca que sencillamente no tiene su finca constituida con una razón social y registrada en Cámara de Comercio, sino que contrata obreros. Pues él es persona natural y los obreros también son personas naturales. Entonces, entre dos personas naturales puede haber un contrato de carácter laboral. Ahora, si yo soy una persona jurídica, yo como dueño de la finca constituí algo allá que se llama Agroindustrial del Caribe S.A. Entonces ahí pasaría a ser una persona jurídica porque lo formalicé en la Cámara de Comercio, hice todos los trámites que me exigen para poder realizar mi actividad agrícola. Pues los empleados que van allá todos los días a mirar a ver cómo alistan los cultivos, a recoger frutas, a embalar las frutas en cajas, pues ellos son personas naturales. Entonces aquí estaríamos hablando de una persona natural que siempre es el trabajador. El contratante, o sea, el contratado. El contratante puede ser natural o jurídico. Bien, y aquí hay algo interesante. ¿Qué elementos ven ustedes que existen en esa definición, que además es una definición del Código Sustantivo de Trabajo? ¿Qué elementos podríamos resaltar ahí? Que les parezca a ustedes como interesante, como, oiga, venga, esto es como algo interesante dentro del contrato de trabajo. ¿Ustedes trabajan, niñas? Sí, señor. ¿Les pagan bien? Pues sí. Más o menos. Sí. Y si la empresa donde ustedes trabajan les deja de pagar, ¿qué hacen? Ah, Pues pues nos vamos. renunciamos. ¿Le arrean la madre al contador? No, nos vamos. ¿Tampoco? Decentemente nos vamos. Decentemente nos va. Exacto. O sea que una parte importante del contrato es el sueldo, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Para la empresa, ¿qué sería importante? O sea, para nosotros como empleados, importante eso del sueldo. O sea, esto que tenemos aquí, que es la remuneración. Importante. Si a uno no le pagan, uno no trabaja. Sí. La única persona que me pone a mí a trabajar sin pagarme es mi señora. Y el resto les cobro. Le debe estar haciendo caras allá. Sí, ella me pone a trabajar y no me paga. De resto no, de resto no cobro. ¿Verdad? Bien, eso es importante para mí como trabajador. Para la empresa, ¿qué es importante? El empleado le rinda. Lo que el empleado le brinda y lo que el empleado brinda es trabajo, ¿verdad? Usted puede firmar un contrato con una empresa y comprometerse, qué sé yo, como auxiliar contable, trabajar 15 días y a los 15 días decir, no, de aquí en adelante voy a enviar a mi primo, que es que mi primo también sabe contabilidad. Entonces, ¿se aguantan en la empresa? No. No, no creo. Como que no aguanta, ¿verdad? La empresa no aguantan eso. ¿O será a qué horas entran a trabajar o están en teletrabajo? Sí, teletrabajo de 8 a 6. De 8 a 6. Y si tú te conectas a las 10, ¿te lo aguantan en la empresa? No, no, señor. ¿Verdad? O sea, ¿y tú qué haces me decías que qué hacías en la empresa? ¿Qué es lo que haces? Yo soy auxiliar administrativa y manejo más que todo como la parte de facturación, de inventarios, importaciones, todo eso. Listo, o sea que tienes unas funciones asignadas.
Sí, más de cargos, o sea, tengo más de las que me asignan adicionales. Sí, claro, Tengo uno muchos adicionales. como que lo van llenando un poquito. Sí, sí, señora, o sea, sí me ha tocado ahorita más fuerte, me han llenado más de carga laboral que pues no era la normal. Ya. ¿Y será que si a ti mañana te da por, no, yo no voy a hacer facturación, más bien voy a hacer pausas activas hoy y me voy a ir de oficina en oficina, o voy a conectar aquí las oficinas y me voy a poner a bailar aquí para que hagamos algo de ejercicio, ¿te lo aguanta la empresa? No, señor, Tampoco, ¿verdad? Entonces no, no, digamos que señor. ellos te dan órdenes, a ti te dicen, mire, lo que usted debe hacer es esto y lo debe hacer de esta forma. Entonces, esos son los elementos constitutivos de un contrato de trabajo. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un contrato de trabajo? La prestación de un servicio personal. Regálame un segundo, no sé por qué aquí dice arrendamientos. La prestación de un servicio personal, o sea, lo que yo les decía, debes ir tú. Si tú firmaste el contrato, vas tú. No es que va mi sobrino y mi sobrino, o también sabe, o será que, digamos, en la universidad se van a aguantar que, listo, yo hoy les di la clase y dentro de 8 días, hoy no tengo ganas de dar clase, tengo un amigo que dice que quiere experimentar cómo es eso de dar clase, entonces venga, se lo colocamos aquí a las niñas, él como que sabe de contabilidad y como que sabe de administración y de finanzas, entonces que él les dé la clase. De una vez me llaman y me, venga, el que contratamos fue usted, no contratamos a otra persona. Entonces existe la prestación de un servicio personal. Ese es el primer elemento de un contrato de trabajo. Existe una continuada subordinación. ¿Qué es eso de una continuada subordinación? Tú debes recibir órdenes en cuanto a forma, modo y cantidad. Entonces a ti te están diciendo, mire, es que usted trabaja de las 8 a las 6, le colocan un horario. Adicionalmente, le dan unas funciones y le dicen cómo ejecuta esas funciones. Por eso es que se habla tanto de los manuales de funciones y de los manuales de procedimientos dentro de las empresas. La función es la tarea que tú haces. Ahí está el manual de funciones. Y el procedimiento es la manera en que la empresa te dice que lo haga. Todo eso se justifica aquí, dentro de la continuada subordinación. Ellos te pueden dar órdenes en cuanto a forma, modo y tiempo. Y finalmente, una retribución o remuneración, digamos que lo que les decía. Si no les pagan, uno no va ahí. Bien. Adicionalmente tenemos algunos tipos de contratos. Los contratos no son todos iguales. ¿Qué tipos de contratos tenemos? Estos son los más usuales y aquí está su primer tareita. Por favor, como ustedes van a tener, creo que alguien me decía aquí que ya está en contrato laboral, en contrato en pasantía Aprendizaje. profesional. ¿Ninguno de ustedes está en práctica profesional? No, señor. Bueno, O entonces yo era no. ayer. Bien, las universidades y el SENA tienen algo Yo, que sí. Diana ¿Tú Loaiza. estás en práctica profesional? Bueno, me dices que estás en práctica profesional. Ese es un contrato, hay algunos contratos de carácter laboral que son como de carácter especial. Dentro de ellos el contrato de aprendizaje o los contratos que dan origen a las prácticas profesionales. Miren que cuando ustedes son estudiantes terminan yendo a una empresa, pero las empresas les pagan y las empresas adicionalmente asumen unos costos. Lo que pasa es que, digamos que siempre hay dos. El único contrato que es un contrato en el que actúan tres partes es el contrato de aprendizaje. En el contrato de aprendizaje está el estudiante o el trabajador, está la empresa o el contratante y adicionalmente está la institución que presenta al trabajador. Sin embargo, digamos que me estoy adelantando las cosas. Esto es algo que ustedes me van a averiguar, por favor, para la siguiente clase. ¿Cuáles son las características de un contrato de aprendizaje y qué tipos de contratos de aprendizaje pueden haber? Eso lo encuentran fácilmente, no se preocupen. Bien, existen adicionalmente, estos son los tipos de contratos, los más usuales son los tres primeros, los contratos a término indefinido, los contratos a término fijo y los contratos por algo que se llama obra o labor. Este tercer contrato, al igual que otro, ¿cómo hace uno para saber si un contrato, y en este caso el contrato de aprendizaje, se constituye en un contrato de carácter laboral? Porque termina regido
por el Código Sustantivo de Trabajo. Y cuando ustedes vayan a esto del contrato de aprendizaje, van a encontrar que está regulado por el Código Sustantivo de Trabajo, entonces termina siendo un contrato de aprendizaje. Bien, estos son nuestros tipos de contrato. Miremos en detalle cada uno. Ustedes están trabajando a término fijo, a término indefinido, por obra o labor. Yo indefinido, profe. Ya Eh, terminó fijo. A término fijo. Y me hace falta alguien más. ¿Todavía estamos tres Ya en la no- clase? Y, ¿Sí? ¿Tú qué tipo de Ivana, contrato sí, tienes? señor. Profe, pues lo que dura los 6 meses, se me termina en enero, Del Eso sería. aprendizaje. de aprendizaje, sí, Ah, es señor. que tú estás en el contrato de aprendizaje, tu pasantía no, sino tu práctica profesional. Ese sería un contrato de aprendizaje, un contrato. Bien, digamos que ustedes clasifican en los tipos de contratos que acabamos de mirar. Bien, ¿qué es un contrato a término indefinido? Los contratos a término indefinido están regulados por el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. Perdón. Con estas denominaciones hay que tener un poquito de cuidado. ¿En qué sentido? Esto es en este momento. Sin embargo, tengan en cuenta que nosotros en los años pasa como con los contadores o los profesionales que se dedican a la parte tributaria. Este país casi que cada año o cada 2 años tiene una reforma tributaria. Entonces, cada vez que hay una reforma tributaria, recuerden que nosotros tuvimos la última reforma tributaria en el 2019, el año pasado, que la aprobaron, que fue la ley de financiación, que en realidad es una reforma tributaria. Tiene uno que mirar a ver qué modificó respecto de lo que había antes. Lo mismo sucede cuando hay una reforma laboral y ahorita creo que tienen un tipo de reforma laboral. Recuerden la propuesta que hacía la ministra del Interior que decía que para qué queríamos un ingeniero de sistemas 8 horas, que lo necesitamos nada más 2 horas. Y eso hacía parte de un paquete de normas de carácter laboral que más adelante nos presentarán. Entonces, cuando hablamos de esto, digamos que esto es hoy, pero no necesariamente quiere decir que fue hace 2 años o que vaya a ser mañana. Habría que estar pendientes de las nuevas reformas laborales. Bueno, entonces está en el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿A qué hace referencia ese término de indefinido? Pues, como saben ustedes, a eso, a que no tiene una fecha en la cual se terminaría. O sea, en el contrato no se especifica, mire, el contrato va hasta el 30 de diciembre del año 2050 o hasta el 31 de diciembre del año 2020. No, se contrató a la persona y mientras hayan unas condiciones dadas, no habría lugar a parar el contrato. Y lo mismo sucede con la otra característica, que es ¿cuál? Que el que tú acabes una tarea que te hayan asignado no implicaría que tu contrato termine. El contrato siendo a término indefinido. De hecho, hay empresas, yo he conocido el caso de empresas, por decir algo, hay un caso bien curioso que no vendría a colación aquí en Colombia porque digamos que no tenemos ese desarrollo laboral tan grande que tienen estos países, pero en Suecia, no sé si ustedes conocen los carros Volvo. Los carros Volvo, bueno, ustedes montan en Volvo. Sí, señor, Transmilenio. Transmilenio, exacto. Transmilenio es Volvo. Es Volvo, hay muchos Volvo, exacto, y hay muchos Mercedes. Sí, señor. Entonces ¿usted qué carro tiene? Volvo y Mercedes. Sí. Estos carros son muy finos, de hecho, digamos que un auto Volvo particular, un sedán, un 4 puertas puede costar 180, 200, 220 millones de pesos, son carros supremamente finos. Por allá en los años 70, 80, los carros japoneses, que eran carros compactos más pequeños y que había una crisis en el uso energético de petróleo, gasolina, derivados de petróleo, se volvieron muy populares. Entonces, digamos que en Suecia, las plantas de Volvo disminuyeron mucho sus ventas y no podían despedir gente por las sanciones de tipo laboral. Digamos que allá la legislación laboral favorece mucho a los empleados, demasiado. Entonces, lo que hicieron ellos fue reducirles la jornada a 4 horas. No los podemos echar porque nos salen carísimo. Reduzcamos la jornada y hubo muchos empleados que terminaron con jornadas laborales de 4 horas. Digamos que entonces esa es una característica, que el hecho de que tú termines
algunas funciones no implicaría que cesaría el contrato. Aquí el contrato no cesa mientras no haya una causa justa que implique tu despido. Una causa justa es, bueno, hay muchas y las iremos mirando. El hecho de que tú ventiles secretos profesionales de la empresa ante la competencia. Recuerden que no se pueden tener relaciones de tipo afectivo en las empresas hoy en día y muchas de las empresas lo especifican en el contrato de trabajo. Recuerden que tú no le puedes, recuerden que no se le puede faltar el respeto, digamos que el respeto a los dueños y a los jefes inmediatos, y de eso se prevé como causas, como faltas leves, graves y gravísimas. Entonces hay una serie de causas justas que implicarían que el contratante, en este caso la empresa, podría dar por terminado el contrato. Sin embargo, mientras eso no se dé, no se termina el contrato. Si se termina el contrato, estaríamos en el segundo literal que les estoy señalando acá. En caso de que a ti te terminen un contrato y ese contrato no tenga una justificación para su terminación, tienen que indemnizarte. Y vamos a ver a dónde están esas indemnizaciones y a qué valores corresponden. Yo recuerdo el caso de una niña que me llamó en alguna ocasión, ella ya no estudia en la universidad, en esa época estudiaba, y me dijo, profe, ¿qué hago? Que es que a mi marido lo echaron del trabajo. Le dije, ¿y qué? Digo, pues que quiero que revise, a ver, porque a él lo acababan de ascender hacía 15 días, lo ascendieron y lo echaron. Bueno, yo no encuentro la razón. Él además nunca ha cometido ninguna causa que justificaría el que determinara el contrato. Yo lo que le dije a la niña, le dije, mira, pues haz una cosa, envíame la carta de despido. Y la carta de despido decía algo así como nosotros, fulanitos de tal, el nombre de la empresa, hemos decidido dar por terminado el contrato laboral firmado con usted de forma unilateral y sin justa causa, por tal razón anexamos la indemnización. ¿Ahí habría algo que alegar? No, señor. Ahí ya va la indemnización. Exacto, o sea, ellos están reconociendo, mire, nosotros lo echamos a usted sin que hubiese un motivo para echarlo, entonces estamos asumiendo el pago de la indemnización. Eso mismo le dije yo a la niña, le dije, venga, el problema es que sí, lo echaron sin justa causa, pero lo están indemnizando y le están pagando los valores que están previstos en el Código Sustantivo de Trabajo, entonces aquí no hay nada que alegar, porque ellos mismos le están diciendo ahí que efectivamente lo despidieron y le terminaron el contrato sin justa causa y que por eso lo están indemnizando, entonces ahí no hay nada que hacer. Estaríamos en el caso del literal 2, aquí del que le estoy señalando. Lo otro es que este tipo de contratos, al igual que todos los contratos de carácter laboral, obliga al pago de prestaciones legales y sociales. No todos obligan al pago de parafiscales, pero sí las prestaciones de carácter legal, ¿verdad? Recuerden que se pagan proporcionales. Esto como en cuanto a los contratos a término indefinido. ¿Tienen alguna duda en cuanto a lo que es un contrato a término indefinido? No, señor. Profe, una cosa, digamos, el contrato indefinido también dice, pues yo lo había visto en una parte en la legislación, que al cuarto año ya debía ser fijo, o sea, se tiene una prórroga que cada año se renueva, ¿sí? Pero ahí Y al estaríamos cuarto hablando de año los debe contratos pasar a a ser fijo. término, los contratos a término fijo. Lo que pasa es que y ya lo miramos, o sea, eso nos sirve de introducción para el siguiente, que es este, los contratos a término fijo. ¿Qué es lo que pasa? Que los contratos a término fijo tienen dos modalidades. Uno, contratos superiores a un año y otro, contratos inferiores a un año. Cuando un contrato a término fijo es superior a un año y hay 3 renovaciones sucesivas del contrato, se supondría que se convierte en un contrato de carácter indefinido, ¿verdad? ¿A eso es a lo que hace relación? Pues creo que era al contrario. O sea, ¿Cómo que es el el del contrario? definido, digamos, al cuarto año, ya digamos, yo ya llevo 4 años, ya pasaría a ser un contrato fijo, No, ¿cómo se te ¿no? ocurre? Mira, si tú vienes aquí, mira, estamos en el caso de, tú me dices de un contrato a término indefinido, ¿sí? Sí, Y tú me dices que si llevas 4 años dentro de la empresa, ¿pasaría a ser un contrato fijo? sí, ¿no? No, porque en ese caso estaríamos desmejorando las condiciones de trabajo. Si tú estás con un contrato a término indefinido, listo,
¿Un contrato a término indefinido tiene fecha en la cual se debe terminar? No, No, no exacto. tiene fecha de vencimiento. Por eso, y tú lo que me dices es que si llegas al tercer año, entonces le colocamos una fecha de vencimiento porque pasa de Ah, ser ok, indefinido a ser ok. definido, a término fijo. Ah, ya. No, no, es al contrario. O sea, mira, los contratos a término indefinido no tienen una fecha en la cual se termine el contrato. Sí. O sea, hay una, a nivel del Estado hay una cuestión que es la fecha de retiro forzoso. La fecha de retiro forzoso son los 70 años, ni siquiera es la edad de pensión, sino los 70 años. Si una persona está trabajando en el Estado, puede que no haya salido todavía pensionado, pero cumple los 70 años, le dicen qué pena, pero usted llegó a la edad de retiro forzoso, entonces hay que terminarle el contrato. Así sea Ah, indefinido. ok. Pero si tú tienes un contrato a término indefinido, mal haríamos que porque tú demostraste ser una buena empleada y llegas al cuarto año, entonces no, ahora a final de este año le acabamos el contrato. No, los contratos indefinidos nunca pasan a ser contratos a término fijo. El concepto es contrario. Cuando tú tienes un contrato a término fijo y dentro de las modalidades, ¿qué es un contrato a término fijo? Es un contrato laboral que tiene una fecha de terminación. Entonces tú comienzas a trabajar hoy. Creo que una de tus compañeras me decía, bueno, el caso del contrato de práctica profesional. Profe, eso tiene una fecha dentro de 6 meses. De hecho, a los 6 meses, ¿sabes qué pasa con ese contrato? ¿Quién me había dicho que tiene esa práctica profesional? ¿Sí estás por ahí? Yo, profe Diana Diana. Almanza. Diana, ¿qué pasa si la empresa Sí, señor. a los 6 meses te quiere contratar? Dice, no, Diana nos dio resultado, contratémosla. Ay, profe, ¿No? no le escuché. El internet está molestando. ¿Qué pasa si dentro de, cuando termine tu contrato en la empresa donde estás, que eso es muy usual, la empresa diga, no, Diana dio resultado, es muy buena estudiante, es muy buena trabajadora, contratémosla por cuenta de nosotros? ¿Qué pasaría ahí? Ya se vuelve un contrato que ya no es de aprendizaje, sino Un contrato laboral común y corriente. pues O ya el sea que contrato cambia. habría que terminar ese contrato de aprendizaje, que es un contrato que tiene una fecha de inicio y Sí, una fecha de ya. finalización. Desde ese punto de vista sería un contrato a término fijo, además de tener la característica de contrato de aprendizaje. Habría que terminarlo porque ese contrato tiene una fecha de finalización y hacerte otro tipo de contrato directamente por la empresa. De hecho, por decir algo, la universidad, en los casos que algunas empresas dicen, venga, el estudiante es bueno, nos sirve, prorroguémosle el contrato de aprendizaje, en la universidad le dicen, no señor, yo no le puedo prorrogar el contrato de aprendizaje porque ella ya se va a graduar, entonces yo no la puedo tener trabajando por cuenta mía cuando ella ya cumplió un requisito que es su pasantía laboral, su práctica profesional. Adicionalmente, le estaría también quitando la oportunidad a otra persona que necesita esa empresa para hacer la práctica profesional. Entonces, la universidad le diría, no señor, el contrato termina acá, si a usted le sirve la estudiante, contrátela usted mismo. Y yo no tengo ya nada que ver con eso. Bien, entonces un contrato a término fijo es un contrato que tiene una fecha de terminación, por eso se llama a término fijo. El contrato tiene una fecha y dice, usted comienza el 1 de enero y termina el 30 de junio. Hay una fecha, un plazo pactado. Y existen dos modalidades. Una modalidad son contratos que son superiores a un año y en este caso mira lo que dice acá que es a donde venía, no recuerdo quién me dijo que era que se convertía el contrato. En este caso viene el caso de si te hacen 3 contratos superiores a un año a término fijo sucesivos. En el caso de que te hagan 3 contratos sucesivos superiores a un año a término fijo, eso Alexandra. termina convertido en un contrato a término indefinido. Ah, ok, listo, profe, gracias. Entonces, es que es mejor tener un contrato a término indefinido que tener un contrato a término fijo. O sea, si Ajá. la universidad me dijera a mí, venga, no lo voy a contratar mientras están los estudiantes acá, sino usted va a pasar a ser un profesor de tiempo completo y le vamos a hacer un contrato a término indefinido, para mí fenomenal porque me tienen que pagar diciembre y enero. Así yo no esté trabajando y dando clases. Entonces, Es siempre es bueno. mejor tener un contrato a término indefinido que un contrato a término fijo. Nosotros
Docentes, Profe, contrato a término fijo, una febrero, duda. junio, agosto, diciembre 15. Nos mandan a vacaciones, pero sin salario, ¿no? Y estamos esperando que nos hagan el otro contrato. Sin embargo, eso lo permite porque son contratos inferiores a un año. Bien, entonces tenemos dos modalidades, los contratos que son iguales o superiores a un año y los que son inferiores a un año. Cuando son contratos superiores a un año, se deben realizar por escrito. De hecho, todo contrato, porque, bueno, los contratos laborales son los únicos contratos que pueden ser verbales o escritos, siempre y cuando se den las tres condiciones que hablábamos, que son los elementos constitutivos del contrato de trabajo. Que exista la prestación personal de un servicio, que exista una subordinación o dependencia y adicionalmente que exista un salario. Y eso es muy fácil de demostrar si no exista un contrato firmado en el papel. Entonces les decía yo a ustedes, se debe realizar por escrito, no puede ser superior a 3 años. A 3 años el contrato de término fijo, se puede prorrogar indefinidamente. Si existe periodo de prueba, ese periodo de prueba debe aparecer por escrito y finalmente no requiere de aviso previo para su terminación, pues por una razón obvia y es que esa fecha ya aparece en el contrato. Y finalmente, en el caso de terminación sin justa causa, hay un lugar a una indemnización. Esa indemnización usualmente a lo que obliga es al pago de la totalidad del contrato, como si tú hubieras trabajado hasta el final del contrato. Una cuestión que se llama brazos caídos. Bien, yo Profe, creo que por hoy, señora. digamos, en el periodo de prueba, si ellos lo sacan, cierto que ahí no hay indemnización, cierto que no. No, 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 no. Y periodo de prueba hay cuando los contratos son superiores a un año, los contratos fijos. Sí. Y la ley obliga a otro tipo de cosas, como que te dice a ti, si usted en un contrato a término indefinido hace un periodo de prueba, tiene que dentro del contrato incluir cuántos meses o cuántos días Sí. son de Ok. periodo de prueba. O sea, si no Ok. aparece, se asume que no hubo contrato, que no hubo periodo de No, prueba. periodo. Pero en el periodo de prueba no hay lugar a una indemnización de parte de la empresa. La empresa puede Sí. decir sencillamente, es como una protección para la empresa, tanto para la empresa como para el trabajador. La empresa puede decir, no, es que este trabajador definitivamente a mí no me sirvió. Si no Sí. me sirvió, ¿yo qué voy a cargar con él? Ajá, sí, señora. Pues le Ah, dicen, ok. qué pena, pero usted no pasó el periodo de prueba. Y lo mismo pasa también con el empleado. El empleado de pronto dice, no, este no es mi trabajo, entonces sencillamente yo me retiro. Listo, niñas. Profe, y digamos en los casos de los que son inferiores a un año, ¿hay alguna cantidad de prórrogas que llevan a un contrato indefinido? No, ahí se dice que si se hacen 3 prórrogas, entonces el cuarto contrato que se hace no puede ser inferior a un año. Tiene que ser superior a un año. Ok. O sea, si a ti te hacen un contrato por 6 meses, enseguida te hacen otro por 6 meses y nuevamente te hacen otro por 6 meses sin que haya un corte. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones que se atenúan. Por decir algo, si te hacen un contrato de 6 meses, tú paras un mes o 2 meses y vuelven y te hacen un contrato de otros 6 meses, ahí hubo un corte de la relación laboral. O sea, tienen que ser sucesivos, como que se terminó otro y enganchas con el otro. Cuando son sucesivos, el Ah, ok. cuarto ya no puede Digamos, ser inferior a un año, sino que las tiene tres que ser prórrogas. superior a un año. Bien, niñas. Eh, terminamos por hoy, son las 8:15 apenas. Una pregunta, ¿me están entendiendo? Sí, profe. Sí, Profe, su sí. merced dijo que había dejado tarea. ¿Fue la de las definiciones o no? Al fin no. Contrato de Señora, aprendizaje, características y tipos de el contrato de contrato, aprendizaje. recuerden, la tarea es el contrato de aprendizaje. Me van a decir qué es un contrato de aprendizaje y cuáles son las características de los contratos de aprendizaje. Ah, ok, profe, listo, Esa es gracias. la tarea para dentro de 8 días, ¿verdad? Sí, Y señor. por favor, yo les di mi número telefónico, envíenme un mensaje, profe, yo soy fulanita de tal y estoy en electiva nómina. Profe, profe, ¿o podemos crear un grupo? Es para crearlo yo acá. Ah, ¿se lo cree, profe? Sí, yo Bueno, lo creo porque es que si ustedes quedan por allá, a veces a uno le envían a un chico y ustedes no tienen conocimiento de que hay un chico que por cualquier circunstancia pertenece al grupo. Recuerden que hay algunos que son dirigidos. O a uno le Sí. dicen, mira, ya hay otro chico que lo va a tomar remoto, entonces, para que todos queden incluidos dentro del grupo. No, envíenme los 3 teléfonos y yo creo el grupo. listo, profe. Perfecto, niñas, como siempre, un gusto estar con ustedes. Esta dinámica de las clases es
Para mí es muy agradable, espero que para ustedes también. Nos vemos en 8 días. 8 días. Listo, profe, feliz noche, que muchas gracias. Igual, feliz fin de Gracias. semana. Gracias, profe. Nos vemos el domingo. Yo tengo clase con usted el domingo. ¿También? Sí, profe. Bueno, nos vemos el domingo. Buenas noches El profe irá, no, Dios mío. y feliz fin de semana. Bueno, profe, lo mismo que descanse, chao. Gracias.